Continuamos con el segundo video del tema de introducción a las derivadas. En este video veremos la regla de la cadena y buscaremos algunas aplicaciones de la derivada, como son las pendientes de recta secante, tangente, recta normal, ¿no? Bien, la regla de la cadena se aplica a funciones definidas de esta manera. Supongamos que tenemos una función y que depende de la variable u y a su vez esta variable u depende de la variable x a través de esta función g de x. Si estamos interesados en calcular la derivada de esta variable y respecto de la variable x, denotada de esta manera, derivada de y respecto de x, entonces esta derivada se logra con esta regla llamada la regla de la cadena, que nos indica que la derivada de y respecto de la variable x es igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Entonces, en este caso debemos observar que primero derivamos esta función respecto de u y luego multiplicamos la derivada de u respecto de x y tenemos esta relación. Bien, ¿cómo demostrar esta relación? Es simple la demostración. Porque lo que podemos decir que la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de x. Esto parece ser una ecuación tonta, pero es una realidad, que la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de x. Pero acá el truco es que todo esto multiplicamos por 1, por cuanto la derivada de u respecto de u es igual a 1. De tal manera que esta derivada de y respecto de x no ha cambiado al multiplicar por la derivada de u respecto de u, que básicamente sería u. Pero nosotros luego acá utilizamos la propiedad conmutativa del producto ordinario, entonces este de u lo que vamos a hacer es dividir acá a esta derivada, al diferencial de y este diferencial de x va a pasar a dividir al diferencial de u. Es decir, esto se puede escribir como el diferencial de y sobre el diferencial de u por el diferencial de u por sobre el diferencial de tx. Con lo cual queda demostrada la regla de la cadena. Entonces, esta regla de la cadena es muy importante por cuanto nos permite calcular las derivadas de funciones que son un poquito más complicadas, que no las encontramos en las tablas, que no las hemos revisado y que se pueden resolver haciendo los cambios de variable adecuado, construyéndonos esta función y f de u y la función u g de x, y con lo cual podemos nosotros derivar funciones que son un poquito más complicadas que no se encuentran en ninguna de las tablas de derivación, ¿no? Bien, esto lo vamos a aclarar seguramente cuando ya estemos haciendo algunos ejemplos de las derivadas de funciones. Bien, ahora pasamos a las aplicaciones de la derivada. Una de las aplicaciones es justamente la pendiente de una recta. O sea, está muy relacionado con las pendientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una pendiente. Entonces, la pendiente M, miren, vamos a representarlo a la pendiente con la letra M, es una magnitud física del tipo escalar que nos va a medir el grado de inclinación de una recta, ¿no? Entonces, esa es la virtud de la pendiente. Es una magnitud escalar que nos está midiendo el grado de inclinación de la recta. Por ejemplo, en este caso tenemos
0 de inclinación, ¿no? 0 grados. Pero entonces la inclinación es nula. Luego podemos inclinar un poco. Entonces ya este grado de inclinación se mide a través de esta magnitud física que se llama la pendiente, ¿no? Entonces nos mide la pendiente este grado de inclinación de la recta respecto de la horizontal. Bien, ¿cómo se define la pendiente? Entonces, en este caso, miren, la pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación de la recta, ¿no? Que se expresa matemáticamente por esta expresión. Es decir, la pendiente M, miren, es igual a la tangente del ángulo, en este caso, θ, ¿no? Y a eso se le llama la pendiente, ¿sí? En otras palabras, entonces el grado de inclinación de una recta no se mide por el ángulo, sino se mide por la tangente de ese ángulo. Entonces, cuando está en un plano horizontal, por ejemplo, la recta en un plano horizontal, la pendiente es 0, porque la tangente de 0 es 0. Cuando la recta está a 45 grados, por ejemplo, la tangente de 45 es 1, entonces su pendiente es 1, ¿no? Entonces, a eso se le llama la pendiente. Bien, acá les muestro un ejemplo. Si nosotros tenemos esta recta, por ejemplo, acá, esta recta, y entonces queremos calcular la pendiente de esta recta. La pendiente M, que sería la tangente de este ángulo θ, porque acá el ángulo θ se mide respecto de esta línea horizontal de acá. Ahí tendríamos el ángulo θ. Entonces, podemos imaginarnos, por ejemplo, en este triángulo rectángulo. Miren, este y este. Y entonces, miren, la tangente sería este cateto opuesto sobre este cateto adyacente. Veamos, este cateto opuesto. Este punto tiene el valor de 5, porque miren, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, su y de este punto es 5. Y de este otro punto es 2. Entonces, miren, el cateto opuesto será 5 menos 2, que sería esta longitud. 5 menos 2 sobre el cateto adyacente, que sería esta longitud. Este punto es 5, 6, 7. 7 menos 1. Entonces, esta longitud es 7 menos 1. Entonces, la pendiente de esta recta, que sería el grado de inclinación, sería la tangente de θ, que sería 5 menos 2 sobre 7 menos 1. Es decir, va a ser acá 3 y aquí sería 6. Entonces, 3 entre 6 nos da 1/2. Entonces, el grado de inclinación de esta recta es igual a 1/2, ¿no? Entonces, este 1/2 me está midiendo el grado de inclinación de esta recta. Bien, en el contexto de la física se maneja bastante también la recta secante a la curva y de x. Está muy relacionado, por ejemplo, con la definición de la velocidad media, por ejemplo. Entonces, dada la función y f de x, miren, marcada por esta curva roja, definido en este sistema de coordenadas cartesianas x y y, ¿no? Entonces, nosotros podemos construir una recta que se llama secante. Una recta secante es una recta que corta a una curva en dos puntos, como esta, por ejemplo. Miren, esta recta sería la recta secante porque está cortando a esta curva y f de x en este punto y en este punto. Entonces, lo que nos interesa es conocer cuánto vale la pendiente de esta recta secante a la curva y f de x. Bien, entonces para eso, miren, construimos este triángulo rectángulo. Esta sería la hipotenusa, este sería el cateto opuesto y este es el cateto adyacente.
Y acá tenemos el ángulo θ. Esta longitud es Y2 menos Y1. Esta longitud. Y esta longitud es X2 menos X1. Porque este punto está caracterizado por la coordenada X1 y como imagen tiene Y1. Este punto está caracterizado por la coordenada Y2 y su perdón, X2 y su imagen que es Y2. Por tanto, en este triángulo rectángulo, este cateto opuesto es Y2 menos Y1. Y2 que va de aquí hasta aquí, menos el Y1 que va de aquí hasta aquí. Y esta longitud es X2 menos X1, porque X2 es de aquí hasta aquí y X1 va de aquí hasta aquí. De tal manera que esta longitud se escribe como X2 menos X1. ¿No? Bien, siendo ese el caso, entonces la pendiente de esta recta secante, que va a ser igual a la tangente de este ángulo θ, va a ser cateto opuesto, que es Y2 menos Y1, ¿esto? Sobre X2 menos X1, que sería esta longitud. Pero Y2 es el f de X2. O sea, Y2 es el valor de esta función en este punto X2. Y Y1 es el valor de esta función evaluado en este punto X1 sobre X2 menos X1. Entonces, de esta manera se puede calcular la pendiente de la recta secante a esta curva YF de X. ¿No? Bien, otra recta importante se le llama la recta tangente. Entonces, miren, una recta tangente a la curva YF de X, es decir, si nosotros consideramos esta curva YF de X, es representada por esta curva roja, la recta tangente es una recta que intersecta a la curva en un solo punto, en este punto, de coordenadas X y Y. ¿No? Y entonces, como ya habíamos demostrado en la interpretación física de la derivada, la pendiente de esta recta tangente a la curva YF de X, que sería el m por la tangente del ángulo θ, que sería este el ángulo θ, el grado de inclinación de esta recta respecto de esta recta horizontal, es igual a la derivada de y respecto de x. Eso es lo que habíamos estudiado en la interpretación física de la derivada, ¿no? Por tanto, entonces la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de y respecto de x. Y la recta tangente es una recta que intersecta a la curva f de x en un punto, ¿no? Bien, a eso se le llama la recta tangente y esto es lo que se... Bueno, finalmente tenemos la recta normal. La recta normal es una recta que llega a ser perpendicular a la recta tangente. Entonces, dada una función, por ejemplo, y f de x, y f de x, esta curva roja, entonces en esta coordenada x trazamos una recta tangente. Esta recta sería la tangente. Y perpendicular a esta recta tangente se forma la recta normal. Y resulta que esta recta normal va a tener una pendiente que sería igual a la tangente del ángulo θ, porque fíjense si esta es la recta normal, esa sería la recta horizontal X, y este sería el ángulo θ. Entonces la tangente de este ángulo θ se demuestra que es igual al negativo de 1 sobre de la derivada de y respecto de x. Es decir, la pendiente de la recta normal es el negativo de la inversa de la pendiente de la recta tangente. ¿No? Esta recta tangente tiene este ángulo de inclinación alfa, o sea, su pendiente de esta recta tangente sería la tangente de alfa, en este caso. Entonces, miren, para hacer la demostración de que la pendiente de la recta normal es el negativo de 1 sobre la derivada de y respecto de x, se aplica esta identidad trigonométrica, que la tangente de x más 90 es igual a menos 1 sobre la tangente de x, ¿no? Bien, ¿de qué manera? Fíjense acá,
la pendiente de esta recta normal que la estamos llamando M, sería igual a la tangente de este ángulo θ, tangente del ángulo θ. Pero veamos que este ángulo θ, miren, es igual a la suma de este ángulo. Miren, este ángulo. Este ángulo es exactamente el alfa. O sea, alfa más de aquí hasta aquí, que es 90 grados, por definición de recta normal. Entonces, la tangente del ángulo θ, tangente de este ángulo θ, va a ser igual a la tangente del ángulo alfa más 90 grados. Bien, si nosotros utilizamos esta identidad trigonométrica, que la tangente de x más 90 es igual al negativo de 1 sobre la tangente de x, entonces esta tangente de alfa más 90 se puede escribir como el negativo de 1 sobre la tangente de alfa. Pero la tangente de alfa, fíjense, la tangente de alfa llegaría a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, esta tangente de alfa es igual a la derivada de y respecto de x. Por tanto, la pendiente de la recta normal, n, que es tangente de θ, va a ser igual al negativo de 1 sobre la derivada de y respecto de x, porque esta tangente de alfa es igual a la derivada de y respecto de x, ¿no? Que esa sería la pendiente de la recta normal. Bien, con estas rectas tangente, secante y normal, pues podemos resolver muchos problemas de la física, ¿no? Y algo tal vez muy importante, una de las aplicaciones importantes de la derivada es que esta derivada nos permite, por ejemplo, encontrar los máximos y mínimos relativos de una función. Porque en un máximo, miren, en un máximo la pendiente de la recta tangente es horizontal. Es decir, la pendiente es cero. Por tanto, en estos puntos máximos, la derivada va a ser igual a cero, como en los puntos mínimos. O sea, estos serían los puntos mínimos. Aquí también la tangente es horizontal, de tal manera que la derivada en este punto vale cero. Entonces, derivando una función de y respecto de x e igualando a cero, entonces esto nos permite encontrar los máximos y mínimos relativos porque en los máximos y mínimos la recta tangente es horizontal, ¿no? Bien, y también hablamos de las segundas derivadas. Entonces, una segunda derivada, o sea, dada una función, por ejemplo, y f de x, su segunda derivada se encuentra, primero se hace la primera derivada de y respecto de x, que eso nos va a dar una función. Y la segunda derivada nos permite volver a derivar esta derivada de la función. Y de esa manera podemos encontrar la segunda derivada. Y de manera genérica, podemos encontrar la segunda, la tercera, la cuarta derivada. Pero en física está muy relacionada hasta la segunda derivada. Por ejemplo, la función x de t llegaría a ser la función posición-tiempo de la partícula. Si derivamos la función posición-tiempo, encontramos la velocidad instantánea, que va a ser una función b de t. Y si volvemos a derivar la función velocidad respecto de t, vamos a encontrar la magnitud física llamada aceleración. Con lo cual, hemos terminado este segundo video de introducción a las derivadas, ¿no? Entonces, acá en este video, en este par de videos, lo que hemos estudiado es la derivada, que es una función, es una operación que se aplica a funciones, ¿no? Y la derivada básicamente nos da la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y la inversa negativa de la derivada de y respecto de x nos da la pendiente de la recta normal a la. Eso es lo más importante de esta parte. Bien, con esto entonces finalizamos este segundo video de introducción a las derivadas.